Y listo. Perfecto. Ok. Entonces, justo en donde nos habíamos quedado nosotros era en que estábamos cambiando el formato de la pantalla a un formato ya más estandarizado, no puede ser estandarizado porque eso es un poco más complejo de decir, pero un poco ya más homogéneo. Entonces, lo último que habíamos hecho era, habíamos copiado este segmento de aquí de header, sí, de header, y habíamos quitado aquí el header, y esto era con la intención de que el encabezado quede de una manera en específico, ¿no? Sí estamos claros con eso, ¿no? Ya. Entonces ahorita vamos a ver cómo cambia esto y luego vamos a cambiar un poco la pantalla inicial. Ya, entonces vamos a hacer ese pequeño detallecito en un momento más. Dame un segundo, está arrancando el servidor. Y mientras estamos en esto, vamos a recordar, por ejemplo, que nosotros este rato tenemos un flujo del cliente, que es el cliente task. En este flujo de cliente estamos apenas trabajando con este lista FRG. El lista FRG está aquí en este archivo de acá. Sí, y en este archivo de acá lo único que hemos cambiado por el momento es el encabezado. Ya. Está subiendo el servidor, démosle un ratito, y mientras sube, vamos a comentar qué es lo que tenemos que hacer aquí con este crate. Ya. Este crate, como estás viendo aquí, tiene un crate insert. Este crate insert, para recordar de dónde había salido, sale de mi. Dame un segundito. Sale del data control. En este caso, hagámosle cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En lista FRG, si nos vamos al binding, en el binding tenemos un binding, así se llama, un binding de cliente view. Este binding de cliente view viene de este cliente view iterator, que es la parte ejecutable. Básicamente aquí es donde has hecho el select. Aquí es donde se ejecuta el select. Y este select viene dado por el data control que hemos creado, que se llama cliente view. Este data control, para acordarnos, viene de mi data control que está acá, cliente, y este es del módulo de aplicación que tú has estado creando. ¿Ya? De ese módulo de aplicación, volviendo hacia arriba, volviendo un poquito hacia arriba, en este caso el módulo cliente, modelo cliente, es este de aquí, ¿no? De que se encuentra expuesto a través del módulo cliente que se encuentra en el data model, que es este de aquí. Y este cliente view que se encuentra aquí, que corresponde a cliente view que se encuentra aquí, a mi cliente view, este cliente view lo vamos a sacar aquí en vista. Este cliente view que está aquí tiene una peculiaridad más que es haber creado un view criteria y este view criteria se llama view criteria y ese tiene para buscar entre identificación y nombre, ¿ya? Entonces, volvemos, tenemos un criteria, tenemos un criterio de búsqueda que se encuentra en cliente view, que se encuentra expuesto a través del modelo de aplicación en cliente view. Este en el data control se encuentra expuesto en esta manera. Si le abrimos un poquito, aquí vemos nuestros criterios. Entonces, aquí está el criterio view, ¿sí? Para ejemplificar. Y ese criterio view es el que nosotros arrastramos aquí. ¿Cómo se arrastró esto? El rato que nosotros solicitamos que se haga un criterio de búsqueda, ¿sí? Entonces, eso hay que acordarnos que está realizado, ¿ya? Qué raro si estoy con. Sale un tiempo de conexión inesperado. Bueno, creo que ya está esto alzado. Dame un segundito a ver si está alzado. Está alzado todavía este servidor. Qué extraño. Ahí vamos de nuevo este asunto. ¿Quieres subir?
Espérame un ratito. Bueno, entonces sigamos con la parte instructiva, ¿no? Entonces aquí está el binding, este que está aquí generado, y eso es y esta forma de trabajar. Ahora bien, en el data control, que está este de aquí, se generan siempre unos operadores que están acá. Estos operadores son operaciones básicas que siempre tienen los sistemas. Entonces, estas operaciones básicas son el equivalente a hacer insert, update, delete. Cualquiera de esas acciones están acá ya relativamente controladas, ¿sí? Y aquí existen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en este caso, hay que fijarnos en dos cosas. Tenemos un create y un create insert. La diferencia entre un create y un create insert es que uno de estos te permite utilizar parámetros, ¿ya? Entonces, eso ya vamos a ir identificando. Bueno, el create insert, a ver, miento, estoy equivocado. El create es para crear un registro en un elemento master, ¿ya? Un create insert a veces este se utiliza para crear un registro en un elemento que es detalle. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú estás ocupando o te va automáticamente a trasladar lo que serían los índices de la tabla master. Ya, esto te ayuda con eso. El create with parámetros te permite a ti crear y agregar parámetros en la creación. Por ejemplo, tú estás creando un parámetro y necesitas que el usuario sea tomado de algún lado. Entonces creas el con parámetro. Entonces ahí automáticamente el usuario lo toma de algún lado. ¿Sí? Entonces es un poquito por ahí interesante ese tema. El delete, que es un delete precisamente a la base de datos, un execute y un execute with paros. Estos dos de aquí son el equivalente a guardar. Ya vamos a ir viendo cómo se usa cada uno de estos. Find, eso te permite hacer una búsqueda. First, es que esto es de aquí, first, last, next. Estos cuatro de aquí, junto con previous, o sea, ojo, estos de aquí, que te permiten cuando tú tienes un registro que ha sido jalado no a través de una lista, sino de que se vea un registro y puedas ir navegando. Estos te permiten ir al primero, al segundo, al tercero, al primero, al último, adelante y atrás. Ahora bien, tú puedes jalar los registros o hacer que aparezcan los registros en segmentos o en páginas de segmento. ¿Eso qué significa? Es un poquito más complejo. Por ejemplo, aquí cuando tú defines un cliente como este de aquí, dentro de las opciones generales en Custom Properties, creo que es, bueno, una de estas opciones de aquí, déjame ver cuál esta vez. Creo que es en esta, Security Cliente, Custom Properties, Tuning, creo que es. Ah, no, creo que es en este de acá. Espérame un ratito.
Sí, en este. En la vista, en el tuning de vista, te dice exactamente qué es lo que sucede. Cuando tú haces un select a la base de datos, lo va a hacer consultando todos los registros o únicamente los primeros 10, 15, 20. Esto es súper importante. Por ejemplo, supongamos que tú tuvieses una tabla transaccional. ¿Qué significaría una tabla transaccional? Que tú tuvieses, por ejemplo, una base de datos bastante grande, o sea, hablemos de billones de datos o millones de datos. Y en esa tabla de millones de datos, cuando tú haces la consulta, supongamos que tú tuvieses este rato en tu sistema de clientes, tuvieses 1 millón de clientes. Tu 1 millón de clientes, cuando la base de datos hace una consulta completa al 1 millón de clientes, ya, cuando tú haces la búsqueda de clientes, te sale 1 millón de clientes y pones consultar sin ningún filtro o ninguna consulta previa, entonces va a tratar de jalarte el 1 millón de clientes, ¿ya? Y eso, uno dice, bueno, sí, las bases de datos son rápidas, pero el momento que tú haces eso, trata de pasarse desde el servidor de base de datos vía red, 1 millón de clientes, llegar hasta la página web y en la página, al servidor de aplicaciones, el servidor de aplicaciones, cogerte ese 1 millón de clientes y mandarlo por el canal web y luego el navegador va a renderizar ese 1 millón de páginas. Entonces, ahí se puede hacer un limitante en cuanto al número de registros que estás consultando. Aquí esta parte de aquí es sumamente importante porque tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Puedes mandar todas las filas si sabes que tienes pocos clientes o puedes mandarle un número, pongamos los primeros 100. Como tú estás buscando con filtros, siempre va a aparecerte los primeros 100. Y eso es un arma de doble filo, porque supongamos que hay que alguien busca por nombre de usuario a alguien que tenga la letra A. Obviamente vas a tener, así tengas 1000 usuarios, siempre va a haber mucha gente que tenga la letra A y solo va a mostrarse los primeros 100. Y si la persona tiene la costumbre de bajar el scroll para buscar por ahí alguna cosa, nunca le va a aparecer. Entonces ahí te va a decir, oye, se me pierden los datos. Y no es así, sino que solo se muestran 100. Entonces ahí hay que medio ir cachando o modificando, o inclusive algunas veces después de cierto tiempo de hecho un aplicativo, ir a modificar estos temas de aquí porque la base de datos ha crecido o porque hay conductas de los usuarios que impiden este tipo de cosas. Ese tema de aquí también es complejo cuando uno trabaja con REST, porque esto también se puede emitir a Red Service, porque tú puedes hacer aparecer el primer registro, solo 100 registros, pero resulta que el REST tú vas navegando haciendo que aparezcan más registros. Entonces ahí hay un tema de paginación. Ya, entonces de ahí hay un tema de paginación un poco interesante que se maneja con los elementos de acá abajo, ¿no? Aquí está si es un acceso de modelo, si es forward, si es por rango de paginación. Entonces estos se van a manejar de ahí y esos hay que modificarlos con el tiempo. De esta manera, tú ya no programas tanto como cuando tienes un producto en REST y tienes que hacer una paginación, entonces te toca programar terriblemente, mientras que aquí se reduce a simplemente configurar, ¿no? Tenemos una paginación y los rangos de paginación, ¿no? Entonces, eso también tú pudieses poner aquí que se vaya todo para 10 millones de datos, pero que vaya paginado. Entonces, vas con un rango de paginación y el consumo ahí se vuelve óptimo, ¿sí? Se optimiza de cierta manera. Entonces, una explicación rapidísima, en algún momento haremos un ejemplo. Ya, entonces, volviendo al tema. Entonces, tienes aquí los clientes y ya le tienes generado, ¿no? Y tienes aquí, como habíamos conversado, tienes las distintas operaciones para ir hacia adelante, hacia atrás y para ver al próximo set, eso quiere decir cuando he hecho paginación, pues pasar a la próxima paginación. Luego vienes el Removed Row with Key, Current Row with Key. Estos de aquí son interesantes. Estos son elementos que tú puedes borrar un registro aplicando una llave de ¿cuál es el key? El primary key. Y esto es importante porque quiere decir que tú tienes definido aquí los primary key. En el atributo, vos tienes definido cuál es el key con este ID de aquí, ¿ya? Pero a veces ya hay llaves compuestas, y cuando hay llaves compuestas, este key te responde a la llave compuesta, y ahí es un poco complicado manejarla porque necesitas poner los datos de la llave compuesta, por eso tiene parámetros, ¿ya? El set current web key, eso quiere decir que te va a refrescar el registro con el cual tengas con la llave, en este caso llave compuesta, como habíamos quedado, y el set current root with key con key value. Este es interesante porque este es directamente con la llave. Tú tienes que poner la llave, es un tipo de dato especial, es un tipo de dato key. Y este de aquí, este row key que tienes acá, es que tienes que poner el valor de la llave. Entonces, una cosa es usar el tipo de dato de la llave junto con el valor y otra es solo agregar el valor. Es decir, supongamos que tenemos una llave compuesta que tiene el código de usuario más un código de sucursal o un código de agencia, alguna cosa así. Entonces vas a tener que agregar dos valores, no una llave combinada, sino dos valores. Entonces, estos son un poco complejos de usar, no se usan mucho, pero ahí está.
¿Ya? Entonces, esta es la explicación de esto. Y como hemos escogido uno de estos, especialmente estos de aquí, uno de estos de acá, dependiendo del caso, a ver cómo los usamos, ese de ahí lo arrastramos hacia el cliente. Entonces, cogimos y arrastramos. Chum. ¿Sí? Y luego, a este que arrastramos, yes, a este que arrastramos, lo que le hicimos fue, a nivel de acá, cambiarle el nombre. Y en este caso usamos un create insert. O sea, si te fijas bien que el nombre es una cosa, pero el método que utiliza es un create insert, en este caso un create insert. Y se hizo el create insert. ¿Ya? Eso es todo. Y aquí en ITNFRG, este es el que está, solo está en blanco, solo cargamos la plantilla, está totalmente en blanco y hoy día vamos a tratar de darle un poco de importancia a este asunto. ¿Sí? No sé qué pasó con el servidor, se puso torpísimo, recién está levantándose, ¿sí? Entonces vamos a procurar ser un poco diestros con esto. Ya, ahí está ya funcionando. Entonces, volviendo al caso, volviendo a este tema, vamos a volver a nuestro cliente FRG porque aún hay cosas que trabajar ahí. Vamos a borrar todo, vamos a cerrar todo. Ok, quedarnos solo con este, yes, vamos a quedar solo con uno. ¿Ya? Volviendo acá al temita. Ya, entonces, en resumidas, o para seguir avanzando, cuando nosotros creamos una página cliente, se crea el lista FRG y esta lista FRG, gracias a este cliente, ojo, a este cliente de aquí, se sabe que esta lista FRG, que es este de aquí, ¿ya? eh, eh, está dentro de este flujo. Y gracias a esta página que se llama Data Binding, el Data Binding es aquí está viendo lo importante, te dice que la lista FRG corresponde a el archivo cliente lista fdg.dev. Acá está también la parte del punto .dev, hacia cuál corresponde. Entonces, esto es cóncavo y convexo, ¿quién conviene? Y eso quiere decir que esta pantallita de aquí en cliente, listafrg.dev, aquí es en donde a nivel de XML se encuentra la configuración de nuestro Business Component. Esto es lo que hace que ya no programes tanto en programar el insertar, el guardar, el copiar y algunas cosas más, ¿sí? Pero a veces se requerirá de algunos elementos programáticos, ya vamos a ver eso, ¿sí? Pero ahorita quedemos claros en dónde están las cosas, aquí está el archivito, le puedes ubicar a través del data binding y él te dice dónde está y si le haces clic, te dispara hacia el archivo y si haces clic en el data binding hacia acá, te dispara hacia el archivo visual, ¿no? Que este es el archivo visual, el gráfico, ¿ya? Entonces, ahí ya queda completo la instrucción que nos queda para ahora. Entonces, ya tenemos ahorita nuestro primer elemento, que es este aquí, y para acordarnos de ejecutarle, a ver dónde habíamos quedado, ¿ya? Listo, entonces esperamos que se despliegue, está desplegándose, ahí está apareciendo. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos una pequeña cosilla que hacer. Este momento está arrancando. Deploy the application, aquí está. Dame un poquito de paciencia. Entonces vamos a irnos aquí a... ¿Preguntas hasta aquí? No tengo ninguna hasta ahorita. Ya, muy bien. Entonces, para acordarnos, este elemento de aquí, perdona, este elemento de aquí, este elementito de aquí es nuestro query, que ahorita ya le hemos puesto un par de cositas para que sea mejor. Acordarnos que este BND es algo que nosotros configuramos a través de este archivito faceconfig que está aquí al ladito, que ya habíamos configurado. Aquí está el resource, habíamos configurado el view controller, de dónde viene, ¿no? En este caso, esto está todo a mi nombre, tienes que hacerlo para ti, ¿no? Esto es solo la parte instructiva. ¿Ya? Listo. Entonces, play application. Qué torpe está esto el día de hoy.
Paren un ratito esta cosa. Ya. Verás, aquí le mandé a correr. Cuando estás con el servidor abierto, como en este caso, por ejemplo, aquí que se reduzca, y le puedes presionar F5 y vas viendo las etapas del deploy. No está en deploy running, démosle en F5 hasta que nos dé un activo, que esté en activo. Sí, dame un poquito de paciencia que nos dé. ¿Ya? Generalmente cuando está activo ya te manda aquí la dirección del sitio. Esperemos un ratito. Ya. Entonces, bien, quedamos con este asunto. Luego, aquí en nuestra lista, como sabemos bien, tenemos ya una lista. Nuestra lista tiene una grilla, aquí en el elemento centro tenemos una grilla que tiene la tabla, ¿sí? Y en esta tablita de aquí vamos a hacer una pequeña cosa. Nosotros tenemos el cliente, la identificación, el nombre, el sitio web y el ID de cliente. Ahora, en estos campos de aquí que están visibles aquí, ¿en cuál de estos te gustaría que al hacer clic se vaya hacia el módulo de editar? Yo consideraría que es mejor en los campos que son como más gruesitos, porque cuando vos tienes pocos usuarios, en el índice donde está el ID de una persona y el interno que nosotros manejamos, a veces se puede quitar o hacer que no se presente, porque no es muy importante ese número, a la final es interno. Y en algunos sistemas los códigos internos no son visibles, simplemente se va la información. Puede ser en la identificación, porque la identificación tiene más o menos 13 espacios. Sí, entonces ahí puede hacerse de mejor manera. Pudiese hacerse ahí. O podemos hacerlo aquí sobre el nombre, ¿no? En el nombre podemos hacerlo porque casi siempre se escribe nombre. Sí, todo eso depende un poco de cómo le manejemos este tema, ¿no? Entonces ahí hay que verle cuál de estos nos podría ayudar. Entonces, ¿cómo hacemos con identificación? Entonces, en identificación podemos hacerle un botón derecho, Surround With. El Surround With es súper interesante porque dice que le voy a envolver con algo. En este caso vamos a hacerle un link. ¿Ya? Entonces, el link ya nos queda de esta forma y aquí vamos a irnos directamente al link. Entonces, en este link tenemos un problema, que lo primero que hace es ponerte un texto y adentro un output text. Entonces, eso de poner un texto y adentro un output text es un poquito medio latoso, ¿sí? Porque te va a quedar que te va a decirte link y el nombre del campo que estás poniendo. Entonces, aquí hay un ejemplo que tengo de un output link. Entonces, no le ponemos texto, lo primero que es que le quitamos el texto para que asuma el texto del output link, ¿sí? Asumirá el texto interno y luego le ponemos qué acción va a hacer. Esto es importante, mira. A nivel de ADF y a nivel de lo que es JSF, todo lo que es tecnología JSF, los elementos, hay elementos que son conectivos, o sea, te mandan links o te mandan botones, y esos suelen tener, aquí cito, no sé si podemos ver acá, tenemos, vamos a escoger este de aquí, hay que escogerle bonito, tienen acciones, y esto es lo que vamos a trabajar durísimo de aquí en adelante. Tenemos acciones, tenemos dos tipos de acciones definitivamente, la acción y la action listener. La acción, ojo, la acción espera un retorno. ¿Sí? Es decir, si esto fuera un método o fuera una propiedad, eh, el método tiene que tener un return. Siempre tiene que tener un return, siempre tiene que retornarte algo, ¿ya? Mientras que el action listener, no, el action listener es un tipo void. Eso quiere decir que no retorna nada, ¿ya? Eso acuérdate bien. Esto es importante porque cuando tú tienes una acción, tú puedes escoger en el set de acciones que tiene este cliente de aquí.
Entonces, si yo estoy en esta página y le voy a agregar un elemento conectivo que me devuelve algo, entonces puedo usar, ¿qué cosa? El inicio, poner directamente la palabra inicio, poner la palabra crear, porque de aquí me voy a crear, o de aquí me voy a editar, ¿ya? Esas son las frases que yo tengo desde este elemento, porque tiene que ver hacia dónde voy, y en este caso el comodín, este comodín de aquí, que es el que te devuelve hacia este lado. Entonces, en este ejemplo que tengo aquí, la acción que estoy sugiriendo es editar. Esto es algo que cambia porque tú no puedes escoger, tú no te da mucho el chance de escoger, sino definitivamente tienes que escribirlo. Entonces hay que poner que se edita. Yo por eso tengo esto de aquí copiado, es un archivito con esas pequeñas opcioncitas, ¿no? Que tengo editado. ¿Ya? Entonces, esa es la primera cosa. Entonces ya tengo un action listener, ¿sí? Una vez que tengo este action, una vez que tengo este action de aquí, que le voy a dejar ahí guardadito nada más, suelo hacer una pequeña laborcita aquí medio especial. Sí, ya. Entonces, ahí está. ¿Y qué es lo último que hago? Para que se vea un poquito mejor, suelo hacer que la apariencia de este texto cambie un poquito por una apariencia aquí en el estilo. Suelo hacer que el estilo sea un poquito el font weight. Aquí está font weight. Le paso a hacer a Bolder. Sí, le hago que sea gordito para que sea bonito, ¿no? Bolder. Entonces le doy guardar. Y aquí se ve cómo ha cambiado en la style a tipo Bolder. ¿Ya? Si todo esto sale bien, ahorita vamos a ejecutarle. Ah, otra cosa. Esperémosle un ratito, esto ejecuta. Bueno, mientras esto ejecuta, volvemos aquí a nuestra página de cliente. Entonces, quiere decir que yo estando aquí, le di editar, esto va a irse automáticamente a esta acción editar, pero este acción editar no es un método y no sabemos cómo funciona este método en realidad. Entonces, vamos a irnos aquí a nuestra base cliente. Vamos a irnos aquí a controller. Vamos a coger nuestra plantillita que está acá. Aquí está nuestra plantilla que se llama maestro base. Y nuestra plantilla que se llama maestro base tenemos esa acción editar que tiene por debajo un base bin action. O sea, aquí hay un elemento que va a generar, pero tiene por defecto, aquí tiene un fixed outcome. Este es cuando ha ejecutado, manda directo a editar. Que es lo mismo que no tienen estos de acá, porque estas son páginas, estos son métodos, ¿no? Hay que diferenciar. Una página no tiene un fixed outcome, pero sí tiene una acción editar. Entonces aquí yo puedo escoger una acción, en este caso editar, por defecto. Una vez ejecutado esto, se va para allá. Eso es lo que quiere decir. Y aquí también tengo que tener este elemento, tengo que guardármelo. Ya vas a ver por qué. Ya. Entonces volvemos a nuestro ejemplo. Volvamos a nuestro ejemplo, se llama cliente. En nuestro ejemplo que se llama cliente, vamos a coger a nuestro cliente, a nuestro caso, a nuestro ADF face config. Y este ADF face config necesitamos crear un manage bin, ¿sí? ¿Por qué necesitamos crear un manage bin? Porque, como vistes, yo acabo de coger un elemento que se llama bin. Hay que crear este bin, base bin, ¿ya? ¿Qué es el base bin? Como nosotros ya hemos conversado, la tecnología Java necesita de binding controllers para funcionar. En este caso, el base bin existe y ya nosotros ya lo tenemos programadito. Volvemos aquí a base. En base tenemos acá nuestro ejemplo de base bin. En este caso está aquí. Aquí está nuestro base bin. Y este base bin maneja la sesión, maneja información de la sesión, ¿sí? Entonces aquí tenemos la información, algunas informaciones de la sesión, ¿no? Por ejemplo, una de la información de la sesión es saber si nuestro flow,
si nuestro flow de trabajo, ¿en qué estado está? Si está en el estado para crear, si está en el estado para editar, aquí está cuando está en modo de edición. Entonces esto va a controlarte que las pantallitas se presenten en modo de edición, en modo de creación, y las pantallitas del tipo hijo, o sea, cuando vos tienes un maestro detalle, que el detalle también se muestre en modo edición y en modo creación. Esto es parte del jueguito que requiere para funcionar. ¿Sí? Entonces de eso hay este pequeño jueguito que como te comentaba. ¿Sí? Luego tenemos aquí este action, a ver aquí otros action flow, binding. Hay algunas otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un URL base, entonces esto nos devuelve el contexto del básico de la URL que está trabajando en este momento, que a veces se necesita. Aquí te devuelve la sesión del sistema, te devuelve aquí. Entonces todo esto es una programación que existe, que ya tenemos que ir viendo de a poco. Y esto de aquí es lo que maneja nuestro sistema de sesiones. Entonces por eso necesitamos en este momento irnos hacia la sesión del ladito de acá. A ver, existe el base bin, ese está ya existente. Volvemos al cliente. Perdóname. Quedémonos en base porque aquí es un buen ejemplo, ¿no? En base está el ejemplo de qué es lo que habría que poner. En este caso, nos vamos aquí a WebINF y en WebINF escogemos el que es nuestro importante, la DF. Y aquí tenemos nuestro management. Entonces, esta línea de aquí hay que copiarla, así de simple. O sea, más allá de la explicación, hay que copiar esta línea. ¿Ya? Volvemos a nuestro sistema que se llama cliente. Aquí buscamos el mismo archivito y podemos ponerle en source, ¿no? Podemos solo copiar y pegar. ¿Ya? Entonces ahí está nuestro base bin. Entonces de esta manera, view, plantilla, soporte, muy bien. De esta manera, nosotros le estamos dando soporte a este sistema de aquí. Como ves, me dice, aquí me apareció una linecita amarilla, si le ves que está amarillo. Esto quiere decir que este archivo no lo encuentra. Eso es porque esta librería habría que llamarla, le ponemos propiedades, le ponemos librería. Vamos a ver si existe esa librería. No, no está. Ah, no, aquí está, ve, no. Vamos a ver si es eso. Hard directory, un archivo. Fab, librería, ¿no? Aquí está, es esta de aquí. Base de aquí. Damos OK, damos OK. Y ya se quitó, ¿sí? Porque esa librería la contiene, ¿ya? Si quieres saber si esto es cierto, nos vamos aquí. Está la librería. Y aquí debe estar, perdón, esta es la librería, me equivoqué. Y aquí está nuestra librería, mira. Justo aquí está. Entonces, view plantilla base. Entonces, ahí está, ya, corregido. ¿Sí? Entonces, con eso que acabamos de hacer, ¿qué es lo que hicimos? Provocamos que nuestro tax flow tenga ya soporte para esto, pero aunque solo está a nivel de plantilla, existe una plantilla, el soporte hay que redefinirlo, porque puede haber algún cambiecito por ahí, pero ya está redefinido. Y lo mismo ya se creó este soporte para este de acá, que son métodos. Acuérdate, son métodos. Tú puedes llamar métodos. ¿Qué es esto de chévere o importante? Cuando tú estás trabajando en un flujo de trabajo, uno de estos métodos puede ser el llamado a un proceso de la base de datos. Y eso te quita a ti una gran cantidad de trabajo o de responsabilidad en cuanto al programar. Te reduce muchísimo, muchísimo el trabajo. No tienes idea el nivel en el que trabajo te devuelve muchísimo el trabajo te reduce mucho el trabajo, porque hasta ahora no hemos programado casi nada y ya tenemos inserciones, guardados, control del flujo y que el flujo reconozca si te has ido a crear o te has ido a editar, que eso es necesario porque en el ítem, en la pantalla del ítem se te van a prender o no algunos botones. Por ejemplo, cuando estás editando, puedes borrar. Cuando estás creando, no puedes borrar porque no tienes nada que borrar. Y eso también afectaría en cuanto a la paginita que se muestra. ¿Sí o no? Ya, entonces, volviendo al tema. Ya. Aquí esa es la primera. Ahora en Create, nosotros usamos un Create Insert. ¿Sí? Bueno, eso ya vamos a ver cómo lo utilizamos, porque el Create Insert permite algunas cosas. Vamos a ponerle aquí. Y entre una de las cosas es que tú puedes agregar parámetros o algunas cosas de esas, y eso vamos a ir ya trabajando un ratito más. Ahora sí, tenemos esto. Vamos a este.
Vamos al ítem, que este está vacío. Ahora bien, dame un segundo, quedamos aquí en lista. Quedamos con el link este, entonces quiere decir que cuando volvemos a la parte visual, está, mira, está ese azulito, entonces cuando haces clic se va a editar. ¿Sí o no? ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Ahora bien, para ponerle los títulos, nosotros ya habíamos puesto aquí un cliente, clientes administrativos. Eso quiere decir que aquí tenemos creado el módulo como creamos el otro vez. Está cliente título, cliente administrativo, y esto es lo que vamos a poner. Lista de descripción, administración de clientes. Ya, sí, esto está bien. Ya. Ahora, como nosotros tenemos de hecho aquí un bonito, un panel, ¿sí? Este panel tiene aquí una plantilla, esta es la plantilla, y la plantilla, como ves, tiene 3 elementos. Aquí tiene el elemento acciones, pero el elemento acciones está, no hemos hecho todavía nada. Entonces, en el elemento acciones, aquí yo sí te voy a copiar una cosa que tengo por acá. Esto ya te va quedando en el código que va subiendo, ¿no? Si quieres poner notas, como la que voy a poner este rato, puedes poner así. ¿Ya? Entonces ahí le agregas notas. Así se agrega una nota aquí, ¿no? Generalmente yo suelo identificar muchas de mis notas, ya sea poniendo este signo o poniendo este signo. Esto puedes encontrar por ahí, ¿no? Y esta es la nota que he agregado. Ya. Y tú te das cuenta que hay un módulo list de FRG y aquí cito, vamos a poner... Entonces esta es la nota que estoy agregando. ¿Qué es lo que estoy agregando? Mira, estoy agregando un panel group layout en el sentido horizontal. Esto ya vamos a ver cómo se ve. Este es un panel que me ayuda a que las cosas se vean de cierta manera. He puesto un BND botón atrás. Eso significa que yo ya tengo este archivo de aquí. Y aquí debo tener ya definido el nombre de atrás. Mira, aquí está definido el nombre de atrás. Luego he puesto, es un botón que dice que puedo ir hacia atrás. Y este botón va a coger el nombre que yo le he puesto en el flujo. Acordémonos de esto, el nombre que le he puesto en el flujo. Nuestro flujo maestro tiene en el overview parametría y entre uno de los nombres son el poner un nombre. Entonces yo estoy cogiendo un parámetro. ¿Cómo se coge el parámetro? Justamente eso es lo que te muestra aquí. Voy a coger el parámetro que se llama page flow scope y voy a coger el nombre. Entonces voy a hacer aparecer atrás y el nombre de un parámetro. Esto es cuando yo en el diseño he querido llamar a un flujo desde otro flujo. Entonces se puede poner un nombre para que se vea agradable. Y le pongo la acción de inicio en forma inmediata. Eso quiere decir de que yo voy a volver al inicio sin guardar, sin hacer, sin tratar de ejecutar las validaciones de la pantalla que puede o no tener. Y aquí está, por ejemplo, un iconito que puede o no necesitar. Eso ahí está para el iconito, ¿no? Luego que le hice, le puse un action reset. Este action reset es interesante, esta opción de aquí. Este action reset a los flujos los coge y los elimina por completo. Ya. Luego viene que le puse un botón de crear. Sí, este es el botón que me va a mandar al ejemplo crear. Aquí está, mira. Entonces aquí está BND, módulo lista FRG, crear. Y le he puesto que la acción sea crear. ¿Por qué se llama acción crear? Esta acción, muy simple. Aquí el maestro de aquí, quiere decir que estando aquí, voy a usar este. Voy a irme por este lado, ¿ya? O me puedo ir por este que se llama editar. Editar o crear, ¿sí? Vemos acá nuestro ejemplito. Pues, no guardemos. Un segundito, abro una ventanita aquí. Créate, a nuestra opción créate, ¿no? A nuestra opción créate. Sí. Volvemos acá a nuestra lista. Aquí está la acción créate. Tiene un iconito para que sea visible el iconito de manera bonita.
y le pongo un separador. Este separador es interesante, ¿no? Porque el separador lo hace a un nivel eh, aparte, ¿no? Si te fijas bien, aquí está en amarillo, quiere decir que este no lo he encontrado. No sé por qué no lo he encontrado. Módulo, lista. Qué raro. Ya, estos resources no les pares mucha bola, ¿no? Porque a veces no necesariamente están correctos, ¿no? Dejémosle ahí. Dejémosle este módulo. Ya, le damos un... Generalmente también suelo hacer cosas como esta, poner que este módulo 13, aquí suelo poner que es inicio. Y la parte que he terminado de agregar manualmente, suelo a veces poner fin para que se entienda que no se ha hecho. Vamos a guardar, formatear, y ya quedó ahí formateadito. Guardamos y hacemos un previo aquí a ver cómo está quedando esto. Dame un poquito de paciencia. Mira, aquí están ya los botones. ¿Sí? Qué extra. Raro. Bueno, veamos si puede subir esto. Ya. Entonces, con esto, si tú te fijas bien, aquí nuestra pantallita ya quedó medianamente organizada. Mira, tiene aquí unos títulos, tiene los botones, tiene aquí los demás botones y se ve, creo yo, bastante bien. A veces por cuestiones de que algo, como está saliendo con los botones amarillitos, voy a copiar aquí de algo porque esos amarillitos no me gustan. Déjame copiar de acá. Ah, está cambiado el lugar donde están las flechitas. Bueno, se cerró esta cosa. Hasta ahí me llegó la memoria de mi máquina. Disculpa, se cayó la memoria de mi máquina. Dame un segundito, ya arranca, ¿sí? Sí, no, tranquilo. Sí, suele pasar que a veces cuando, en mi caso, también como yo estoy como en unos servidores subidos, se quedó la memoria ahí. Ya ves, eso pasaba. Bueno, entonces aquí en la lista, volvemos a la lista, abrimos la lista del cliente y aquí abrimos la lista de la base. Vamos acá. A ver. No, perdón. Este de lista, lo que cambia, si estoy pensando, ahorita que lo veo, es que los botones están bien definidos en cuanto a qué horas son relativos.
cambia que el botón es relativo. Entonces esto ha cambiado un poquito, dame un segundo, volvemos al cliente y este momento volvemos a este de aquí. Aquí está el cliente, listo, así está. Entonces esto. Aquí tienes que tener un poquito de cuidado porque como si te estás dando cuenta, los nombres son sumamente parecidos, por no decir los mismos, lo que cambia la carpeta de ubicación, ¿sí? Entonces aquí hay que poner bien esto. Entonces, ahí está. Guardamos. Volvemos a nuestro diseño. Esperamos un momento. Esperamos un momento que se renderice el diseño. Bueno, ahí está renderizado el diseño. Y aquí está, mira, ya crear clientes y acá como esto aún no hemos puesto nada, entonces ahí está. Y por debajo, como si tú te das cuenta, está también ya puesto los iconos. Estos iconos están cambiados a los iconos que te expliqué hace dos clases, en los cuales nosotros tenemos un proyecto lleno de iconos. Entonces de esta manera se referencia a los iconos que ya están en otro producto. Entonces así, si vos quieres poner iconos rojos, azules, bueno, ya se puede hacer el cambio, ¿no? Y de esta manera se tiene la primera pantalla. Aquí está el diseño de la primera pantalla. En este diseño de la primera pantalla ya hemos mandado el botón de editar desde aquí y desde acá a crear cliente. El problema, mano, es que este rato son las 9 de la mañana y quería lanzarte el producto para que veas cómo quedó visualmente, pero ya nos dio los 40 minutos en la nada, mano. ¿Tienes más tiempo? Sí, unos 10 más, todavía no me están increpando por ahí. Dale, Ya, 10 más. sí, porque también el servidor me estaba dando problemas. Veamos si ahorita ya no me, ya no sé, ya no me vuelve a dar estos problemitas. Algo está raro este servidor, aunque debo admitir lo que estuve haciendo unos ejercicios de. Pues ahorita ya le bloqueé. Dame un segundo. Verás, cuando te da este error, esto también te va a ayudar un poco. Cuando te da este error, sí, esto se resuelve de esta manera. En el caso de Windows, tú tienes que abrir el administrador de tareas. Yo estoy abriendo un administrador de tareas tipo Linux, entonces esto te va a servir para que le revises. Ya. Entonces vamos acá. Dame un segundo. Estoy abriendo el CAE, este administrador de tareas, este administrador de tareas de un KDE, ¿no? Y tú te fijas que tengo un Java y otro Java, que es muy parecido al administrador de tareas. Y aquí el problema, podemos buscar solo por tarea, ¿no? Los que son de Java. Entonces yo tengo algunas tareas Java. Y aquí antes de matar algo, espérate un ratito y averigua dónde son. Entonces este, por ejemplo, es. Ya, este es del WebLogic. Como ves, en alguna parte de por aquí dice servidor WebLogic, no lo puedo mover porque se sale, pero en la segunda línea al final dice que es el servidor WebLogic, ¿sí? Y el primero que está acá arriba tiene que ser el JDeveloper, ¿no? O sea, asegúrate que este es el JDeveloper, ¿no? Este tiene que ver con Home, The Compiler, Java Swing. Sí, este es el JDeveloper. Entonces, tengo que matar este de aquí. Si todo ha salido bien, si todo ha salido bien, el JDeveloper todavía tiene que estar en línea. Ya, ahí está. Entonces, de eso hay que tener un poco de cuidado. Cuando el servidor realmente ya hay que matarlo de una manera aparte, hay que asegurarnos de no estar matando otros procesos Java, ¿sí? Entonces, ahorita le vamos a dar el vire. Ya le volvemos a subir.
Ahí está subiendo ya el servidor. No sé, aquí abajo le puedes ver que está trabajando. Ya. Y con eso ya tuviésemos nuestra primera página, pero esta ya está finalizada. O sea, a nivel estándares y de visualización ya estaría finalizada. ¿Qué es lo que podríamos hacer eh, para que sea mejor? Es, por ejemplo, este campo de nombre, hacer lo que sea extensible. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira, escogemos de aquí a esta paginita. Ah, no es aquí. Es la estructura. Este es de campo, este panel de estructura es importantísimo porque a veces no se maneja tanto de acá, sino de acá. Entonces, en este de aquí, y vamos a escoger que una columna sea stretching. ¿Qué significa stretching? Que automáticamente sea flexible. Esta de aquí vamos a seleccionar el nombre en este caso. ¿Cuál es el nombre? Hacemos clic en nombre y nombre se llama Res ID C3. Vamos a coger la tabla. Vamos a coger que la columna stretching, hagámosle cliccito aquí, tiene un iconito aquí, sea la C3. ¿Ya? Aunque aquí no se ve ningún cambio, lo que sí está sucediendo es que la columna se ha vuelto estrecha, entonces solita se manipula. Otra cosa que también vamos a hacerle es el row banding. ¿Qué es el row banding? Quiere decir que la página, cada fila o cada columna también, porque puede haber muy grandes extensiones, entonces tenga un sombreadito en la parte de abajo, lo cual facilita la visualización de datos. Eso se usa mucho, porque cuando es totalmente blanco a veces no se ve bien. En los móviles se ve medio bien porque no hay mucha pantalla, pero aquí no. Entonces aquí hacemos un row banding. Aquí está row, porque hay column banding también. Entonces el row banding vamos a ponerle cada uno, entonces quiere decir que cada fila, cada columna va a tener una fila de un color y otra de otro. Sí, y vamos a hacerle que la pantallita también tenga un scroll policy, o sea, una política de scroll. Entonces, la política de scroll vamos a hacerle que sea page. Esto quiere decir que como, por ejemplo, ustedes tienen 100 clientes, la pantalla va a ir mostrando de cierto número en cierto número. ¿Cuál es el número del row banding? Aquí en bindings, escogemos el cliente y el cliente nos dice que está en 25. Entonces, cada 25 campos va a irse. Ahorita no se va a notar eso porque no tenemos ningún cliente, ¿no? Pero cuando llegues a los 25 va a empezar a paginarte bonito el sistema. Puedes cambiarla a 5, a 10. Yo sugiero usar valores redondos como 10, 20, ¿sí? ¿sí? O 50, o de 25 en 50 hasta llegar a 100, cosa que se hace bastante fácil ese asunto. Es lo que yo más o menos puedo decirse, más o menos puedo decirte que sugiero, ¿ya? Entonces vamos a ver si al fin sube nuestro servidorcito. Entonces ya quedó con esos dos elementos que te acabo de mostrar. Vamos a ver nuestro servidor cómo va. Qué raro, me está dando tiempo de espera. Timeouts. ¿Por qué me está dando timeouts? Muy raro. Según esta cosa, está dándome tiempos de espera con mi servidor Docker. Ya, parece que está dando problemas con Docker, que eso es lo que está mal. Bueno, matémosle un ratito. Matémosle medio normal de que no haga alguna cosa medio rara. Entonces estoy aquí relanzando el servidor Docker, ¿no? Está ahí relanzándose, ya. Dame un poquito de paciencia. Ya, entonces, hasta aquí se ve bastante bien. Preguntas, verás. Aquí si tú te das cuenta de algo, el sistema ya viene puesto aquí los valores. No sé si te das cuenta. Automáticamente te ha puesto valores que son los que ya conversamos que se hace en el sistema del modelo. Ya, la búsqueda también ya viene con algunos valores. Entonces, los campos de búsqueda va a tomarlos de los nombres que hayas puesto en el modelo de entidad. Entonces, hay que esperar o tratar de que todo esté correcto, ¿sí? Todavía está regenerándome la IP. Ay, tenemos problemas con la base de datos. Bueno, eso ya lo corrijo luego. Entonces, debido al problema con la base de datos y a que se iba a demorar. No, ya subió, espérame. Subió la base de datos. No, aún no subió, pero bueno. SSH.
Stats. Que ahí es. Pues sí, sí está subida. A ver. Subiendo el servidor. No. Bueno, ahora bien. Lo mismo que acabamos de hacer aquí, hay que hacerlo sobre nuestra paginita de cliente que tenemos acá, que hemos estado creando. Entonces, esta página de cliente, como vas a ver, está vacía, no tiene nada. Entonces, ¿qué vamos a llenarle este momento? Podemos llenarle la información del cliente que tienes aquí, le vamos a arrastrar hacia cualquier parte de aquí y le vamos a soltar. Y aquí nos va a permitir crear un ADF form. Ojo, esto del ADF form te permite a ti crear ya no en lo horizontal, sino en lo vertical hacia abajo. Como ves, no hay mayor costo, le damos un OK y se generan ya los datos hacia abajo. Luego vamos a ver cómo los encasillamos acá. Si ponemos en diseño, vamos a ver que se nos ha creado ya el diseño. Si tengamos un poquito de paciencia, se crea ese diseño. Entonces aquí está ya el diseño de los aplicativos. Si tú te das cuenta, aquí con el cliente padre directamente te aparece como un combo box, es decir, ya puedes escoger desde un combo box. Y nosotros tenemos aquí unos elementos que son usuario, fecha de creación, usuario. O sea, usuario de programa, fecha de creación, usuario. Y el elemento ID. Yo suelo poner esos elementos de una manera escondida. Te explico. Si tú te fijas bien, existe en el templeta, tiene los elementos de auditoría. Y dentro de los elementos de auditoría, se pudiese, o yo suelo poner, vamos a crear también otro ADF for panel. ADF. A ver. Aquí está un for, otro ADF for panel. Y aquí voy a mandar los elementos de auditoría que son usuario, usuario fecha y usuario programa. Y estos los pongo aquí. ¿Eso qué significa? Que se guardaron aquí dentro de este show de aquí, que ahorita no es visible, pero los puse aquí adentro. Entonces, así los elementos auditores no son visibles a la pantalla normal, pero los vamos a poder manipular, ¿sí? De esta misma manera, este elemento de aquí le vamos a poner el elemento centro, porque ahí es donde se ve adecuadamente, y tenemos los elementos de título y todo eso que ya vamos a ir manejando. Y tenemos los elementos de cancelar, aquí donde están los botones de cancelación, ya vamos a ir manejando cada uno de estos elementos. Esto también para no quedarnos con las dudas de cómo se hace esto. Si tú quieres, por ejemplo, editar solo un elemento, ¿no? Cuando estás aquí en la pantallita, permíteme un segundo. Cuando tú estás en la pantallita, no puedes ver el elemento show, entonces vos puedes hacer esto, botón derecho, y aquí puedes hacer doble clic sobre esto, creo que es solo doble clic, o algo así. Lo editamos desde acá, ¿no? Desde aquí le hacemos esta edición. Ahorita no es visible por el template que se ha generado. Y el template en ejecución te mostraría qué está sucediendo. Mira, sigue dándome problemas. Los problemas al inicializar la aplicación, la auditoría de ese registro tiene un error de ForLogic, no puede conectarse y expiró el tiempo de conexión. No está subiendo a la base de datos. No está subiendo a la base de datos, no está subiendo a la base de datos, no está subiendo a la base de datos. Bueno, dejémoslo ahí la clase porque ya le hemos dado ocasión ahora. Sí, aquí tengo un problema yo. Este problema es interno. Algún problema estoy teniendo yo con mi base de datos. No se está conectando, pero no te preocupes, yo tengo los respaldos y me va a tocar subir un respaldo. Sí, aquí está el errorcito. Me dice que no se puede estar conectando. La auditoría de registros está dando unos problemas ahí medio especiales.
¿sí? Entonces, dejámosle ahí, ya conversamos. ¿Aló? Ya, listo, mi Ya, estimado Max, que listo, estés bien. Patricio. Entonces, porque ya Hasta son luego. las 9:15 según mi reloj. Ya, Ya, ok, dale. Entonces, listo, ahí nos conversamos vemos. el martes. Que estés bien. Chao. Si pudiese el lunes, te aviso. Si tú también te pudieses, ¿no? Ya, sí, sí, yo también te confirmo entonces. Ya, listo. Ahí nos Dale. vemos. Chao, Listo, chao, chao. chao.